Bueno, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muchas gracias por dar clic y disponerse a escuchar esta grabación en esta propuesta que desde Beca estamos ofreciendo desde hace un tiempo de conversar con los asset managers o con diferentes asset managers. Y en esta oportunidad darle la bienvenida y agradecerle a Santiago Sacías, que es quien nos va a estar hablando hoy de un tema de bastante interés y actualidad. Santiago es CFA, es Managing Partner de AMCS Group. ¿Está bien dicho, Santi? Perfecto. Bueno, eh, ellos en el grupo representan para la región a dos de las principales firmas de asset managers, bien digo, Merian y AXA. Probablemente han escuchado hablar de Boca Nuestra o probablemente de otros actores de la industria de estas dos firmas, pero en particular hoy la invitación para Santiago tiene que ver específicamente con un tema que en Merian manejan muy bien, que es el tema de los metales preciosos. Yo no me quiero adelantar a lo que va a decir Santiago en la presentación, pero con muchos de ustedes ya hemos hablado de este tema, porque los metales preciosos, el oro, en algunos casos específicamente, eh, empiezan a aparecer como recomendaciones de diversos analistas pensando en la preservación patrimonial de mediano y largo plazo. De hecho, el oro en particular ha tenido un overperformance importante a los mercados en lo que va del año, en medio de toda esta turbulencia causada por la pandemia del coronavirus, y también se habla un poco de lo que podría pasar en el mundo tras la cantidad de inyección monetaria que los bancos centrales están poniendo en el mercado para sacar adelante la economía. De eso es que te invitamos hoy a hablar, Santi, y bueno, te paso la palabra, te dejo con la presentación y obviamente iremos haciendo de esto lo más interactivo posible. Pero de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Andy, gracias a todo el equipo de Beca por la invitación. Es un placer, como siempre, ahora con estos medios un poco distintos a lo normal, tratando de adaptarnos a esta nueva realidad. Pero bueno, ya si Dios quiere vamos a estar saliendo. Así que nada, gracias por la invitación, por el apoyo de siempre. Y bueno, como bien decía Sandy, la idea, no me considero un erudito en el tema, pero sí tener algo de conocimiento, no solo por lo que uno estudia, sino por el contacto que uno tiene con especialistas en esta materia. Y la idea de hoy, y un poco la sugerencia del equipo de Beca, es charlar un poco sobre particularmente dos metales, que son el oro y la plata. Andrés mencionaba los metales preciosos como asset class. Nosotros nos gusta siempre hablar de metales monetarios y el resto, y a los metales monetarios le llamamos al oro y la plata. ¿Por qué metales monetarios? Porque cotizan como un tipo de cambio, es decir, si nosotros en un Bloomberg o en cualquier terminal vamos a buscar el precio del oro o el precio de la plata, siempre es en términos de otra moneda, es decir, es el dólar contra el oro, el yen contra el oro, la libra contra el oro, etcétera, 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 y lo mismo la plata. Con lo cual voy a hacer énfasis únicamente en lo que llamamos metales monetarios, que es el oro y la plata, y por qué, como bien decía Andrés, hemos visto un asset class que, particularmente el oro, y después voy a tocar sobre la plata, que han tenido un performance muy interesante este último año, el año pasado también. ¿Y por qué creemos que esto es el inicio de un bull market que ya no tiene casi posibilidades de ser detenido? Porque hay un contexto macro que así lo plantea. Entonces, si te parece bien, Andy, voy a pasar a la... Adelante. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, sí, perfecto. Estoy intentando pasar de slide, pero no sé por qué no estoy pudiendo, creo que ahí lo logré. Ahí Si te está. parece bien, Andy, mi idea es ir tocando brevemente los temas. Si te parece, interrumpirme y preguntarme, cuestionarme lo que te parezca, así lo hacemos un poco más interactivo. Pero a grandes Impecable. rasgos mi idea era repasar un poco esto, o sea, y creo que a veces parecen conceptos un poco fundamentales, pero son claves para entender realmente dónde estamos y hacia dónde vamos. Es decir, qué son el oro y la plata y por qué y cómo varía su precio. Eso es algo fundamental que quiero repasar. Bárbaro. En términos históricos, cómo evolucionó el precio del oro, y quiero remarcar algunos hechos históricos fundamentales, lejos de hacer una clase de historia, pero que creo que hay que mencionarlos.
¿Y dónde estamos hoy parados? En el mundo post-coronavirus, me dio cosa escribir esa palabra, ya no la quiero ver más, pero hay una cantidad de medidas que los bancos centrales han tomado, que los gobiernos han tomado, que nosotros ya previo a este evento, Black Swan, como se llama, ya estábamos diciendo que era un escenario ideal para los metales. Bueno, esto lo potencia, pero muchísimo más. Y después comentarles un poco la estrategia nuestra, de qué se trata y por qué creemos que estamos muy bien posicionados para aprovecharnos de este mercado alcista que creemos que va a seguir desenlazándose, y un poco las conclusiones finales respecto al asset class. Simplemente para empezar, lo que les mencionaba, ¿qué es el oro? Muchos dicen que es un commodity, o muchos también le dicen metal de precios. Nosotros decimos, el oro es una moneda, no es otra cosa que una moneda. Y cotiza X a U, el oro X a G, como monedas, y puede medirse contra otras canastas de monedas. Y siempre hacemos referencias a esa frase de JP Morgan, John Pierpont Morgan, que hacía referencia y dijo, gold is money and nothing else. No es un commodity, es simplemente una moneda. Es una moneda que es una reserva de valor, es la reserva de valor principal para los bancos centrales. De hecho, para los bancos centrales, el risk-free asset es el oro en sus balances, no son los treasuries, ni los bonds, ni los bonos emitidos por los gobiernos de Japón o desarrollados. El activo libre de riesgo es el oro. Y tiene una razón, y la razón es porque es un activo que, siempre hablamos, es un activo en sí mismo, no tiene adjunto o no tiene en su reverso una obligación de fe, de poder, es un activo en sí mismo. Y es un activo apolítico que no puede ser intervenido por los bancos centrales. Y como dato, simplemente para ir entrando en tema, bueno, un 20% aproximadamente de las reservas de los bancos centrales están en oro. Entonces, y esas reservas de 20%, si uno observa, se han venido construyendo y han venido incrementándose desde la crisis financiera del 2008, es decir, desde que desde que los bancos centrales empezaron a estimular a las economías y demás. Con lo cual, en ese contexto y teniendo en claro y puntualmente qué es el oro, y no mencioné a la plata, pero hago un pequeño paréntesis, la plata y el oro son dos metales monetarios. La diferencia principal es que la plata tiene usos industriales, con lo cual su oferta y demanda en el corto plazo se ve influenciada por otras cosas, demanda, etcétera, etcétera. De hecho, hay una cantidad de investigaciones que hablan del 5G y demás, del uso que van a dar la plata, pero en su esencia responde los mismos fundamentos que el oro. Es un metal monetario, ¿bien? La diferencia es que la plata, el mercado es mucho más chico, es un décimo del mercado del oro. Para que tengan idea, el oro mueve aproximadamente unos 400.000 millones de dólares al día, o sea, es más grande que el S&P y el FTSE 100 juntos. La plata es un décimo de ese mercado. Pero como resumen son monedas y se comportan y responden a los mismos factores en el largo plazo. ¿Y cuáles son? Entonces, siempre que yo esté hablando aquí de oro, den por sentado que estoy hablando de plata, y cuando quiera hacer referencias a la plata voy a hacerlo, especialmente para algunos datos. Y siempre hablamos de a qué responde como moneda. Y mucha gente siempre evalúa el oro como un activo de refugio, como un activo de cuando hay inflación, sube, o cuando las bolsas colapsan, la gente compra el oro como refugio, para preservar el valor, etcétera, que no está mal. Nosotros siempre decimos, esa es una parte de la definición, y está a medias, y como definición a medias está incompleta. Lo que nosotros siempre hacemos énfasis en es que el oro responde a las tasas de interés real, y es un seguro a la pérdida de poder adquisitivo, que es lo que estamos mostrando ahí en esas dos gráficas. Y en esas dos gráficas simplemente estamos ejemplificando el dólar y el oro, y la libra y el oro. ¿Contra qué? Contra la tasa de interés real. Entonces, en la línea verde lo que están viendo es la tasa de interés real en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Tomamos un periodo desde el 2007 en este caso, y el precio del oro. Y lo que van a ver es una relación totalmente opuesta. O sea, en los momentos que las tasas de interés real caen, el oro sube, y viceversa. ¿Bien? Y esa relación en el largo plazo es la que define
el movimiento del precio, es el driver fundamental, no es la oferta y la demanda. Obviamente que hay drivers de corto plazo, como vimos ahora en marzo, que después los voy a mencionar, pero el driver fundamental y en el largo plazo es la tasa de interés real. ¿Qué quiere decir esto? Es como moneda y es el costo de oportunidad. Si los inversores visualizan que depositando dólares a plazo fijo en un futuro tienen un retorno depositando $1 de uno más algo, el oro va a caer. Si los inversores ven que sus dólares depositados, su dólar depositado en el banco de acá a 10 años, en términos reales, es decir, descontando la inflación, va a valer menos de uno, ahí es cuando el oro empieza a tener ese costo de oportunidad que tiene valor y el metal se empieza a apreciar. Entonces, no es más que un seguro contra la pérdida de valor adquisitivo, que lo que dice es tasa de interés real menos inflación, el famoso concepto de tasa de interés real. Acá lo estamos mostrando para el dólar y para la libra como ejemplo, pero lo podemos ver tanto con la plata, que se comporta de la misma manera, y para el otro basket de monedas, digamos, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Es decir, ¿cómo deberíamos ver el oro en función del resto de las monedas? Bueno, el oro es la base, es el 100. Y el resto de las monedas, euro, dólar, yen, se van depreciando en el tiempo. Esta gráfica parte de 2001 y es un momento que el oro tuvo un bull market. Las monedas se deprecian, se deprecian, se deprecian. Por momentos tienen rallies, que son momentos que el oro cae de precio respecto a la moneda. Pero en el largo plazo, lo que nosotros siempre nos parece una manera muy gráfica de ver la depreciación del papel moneda respecto a los metales, y es en el largo plazo la base 100 es la que se mantiene y el oro mantiene su poder adquisitivo. Entonces, si tú tenés una onza de oro hoy y la mantenés durante 100 años, la idea y el concepto es, te va a comprar los mismos bienes y servicios que te compraba hace 100 años. ¿Bien? Ese es el concepto. Y simplemente para que vean el movimiento del oro y la plata son iguales. Eso es una gráfica de 30 años del oro y la plata, simplemente para que a modo de gráfica o de imagen a grandes rasgos, sin entrar en detalles, si bien ahí yo puse una flechita que es importante, se mueven de manera igual. Pero se presentan muchas oportunidades en el camino, y es que muchas veces hay un ratio que se mira mucho, que es el ratio de oro-plata, es decir, cuánto vale una onza de oro y una onza de plata, y es un ratio que históricamente cuando se eliminó el patrón oro, era un ratio que siempre ha estado en el entorno de $20, es decir, la onza de oro y de la de plata, que históricamente fue subiendo y que se encuentra en la media móvil es más o menos unos $50-60. Y ahí es donde yo voy a tocar otro tema importante para tener en cuenta en la plata, simplemente a modo gráfico para que vean que son dos gráficas que se mueven prácticamente de la misma manera. Para poder, yo siempre decía al principio, o sea, para poder entender dónde estamos respecto al ciclo en los metales o respecto al ciclo monetario, uno a veces tiende a olvidarse de dónde venimos y nos parece fundamental entender los puntos clave a grandes rasgos que traen como historia en los metales. Y básicamente lo que esta gráfica muestra es decir cuáles fueron los puntos en la historia monetaria, digamos, de mayor estímulos monetarios, de mayor estímulos por parte de los bancos centrales, etc. Y hacemos un paralelismo entre lo que fueron los 70s en su momento y fines del 2010. De hecho, esta gráfica la estamos usando, les diría, desde el 2015-2016 y la vamos actualizando, en el cual básicamente remarcamos 3 o 4 cosas que no solo sustentan la idea que hablábamos recién de las tasas de interés real y la inflación, pero de poder entender dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. Entonces, si hacemos referencia, post Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods se acuerda una manera en la cual el mundo va a operar, y se acuerda el famoso patrón oro. El patrón oro es que todos los gobiernos del mundo que tenían oro en sus reservas tenían derecho a hacer el cambio por oro, porque la emisión en dólares estaba respaldada por oro. Y el precio de esa onza era $35. ¿Bien?
Por una cantidad de motivos, desde bueno, la guerra de Corea, déficits, me parecen los primeros déficits grandes en la economía americana. Nixon aparece en la tele, no sé si fue un 15 de agosto, y dice que van a temporalmente cerrar o suprimir el patrón oro, con lo cual ya no es convertible, o sea, elimina la convertibilidad de esos $35 por onza en el oro. Ese temporalmente se tomó su tiempo, porque estamos a 2020 y todavía ese patrón oro sigue en ese estado y nunca se volvió atrás. Y básicamente por un tema de que las economías evolucionan de una manera en la que existen los déficits fiscales y que financiando y emitiendo con oferta monetaria han ido navegando las distintas crisis. Entonces, ¿qué es lo que produjo eso? Bueno, cuando Nixon da ese mensaje, el oro tiene un rally enorme. Acá estamos viendo los precios del oro en la gráfica amarilla ajustado por inflación, con lo cual no hay mucha referencia del precio de la onza, pero básicamente lo que vemos es un rally fuertísimo durante los primeros años, que después tiene una corrección muy fuerte también, y eso es típico de este mercado. Es un mercado que tiene rallies que después se detienen, que corrigen, que como que el mercado intenta asimilar qué es lo que está pasando y después ese rally continúa, continúa, continúa. Terminamos en un rally de más o menos 7 a 8 años, que lo que se caracteriza, como hablábamos, es un incremento de la oferta monetaria brutal, porque básicamente lo que el gobierno hizo fue: yo ya no tengo que cumplir con este patrón oro 35, puedo emitir deuda y emitir deuda y emitir deuda y no necesito tener, como nosotros decimos, esa regla, porque el oro lo que hacía era como una regla, de hasta acá te puedes endeudar. Y si recuerdan, no sé si te recordás, en los 60s y 70s hubo un periodo inflacionario brutal y en su momento, para enfriar la economía, las tasas terminan subiendo. Ahora parece hasta irrisorio ese número, Increíble. 20% en la economía americana, o sea que tú podías invertir libre de riesgo, porque me gusta llamarlo en comillas, a 20%. Era un negocio distinto al de ahora y un mundo Totalmente. distinto al de ahora. Pero ¿qué produce eso? Y volviendo al concepto de hoy, con tasas a 20%, una inflación que estaba en el entorno del 14-15, lo que hace es una tasa de interés real positiva. Entonces, el que tenía los dólares invertidos en el banco ve que a futuro van a valer más y tenemos este bear market o mercado bajista fuerte, fuerte, fuerte del oro, que dura casi que hasta el .com. Entonces, vos tuviste un Claro. periodo de más o menos 20 años de tasa de interés real positiva. O sea, pésimo momento para estar invertido en los metales. Y luego, yo les diría que los dos puntos de inflexión que vienen a resaltar es, obviamente, lo más reciente en nuestras memorias, si bien quizás lo más reciente ahora ya es Sí, sí. el coronavirus, pero la crisis financiera del 2008, que tiene una particularidad interesante porque el oro tiene una caída casi 20-30% para después empezar ese bull market. Uh-huh. ¿Y a dónde llegamos hoy? Y hoy llegamos, yo creo, a un punto de inflexión que va a ser un punto que en el futuro vamos a marcar en esta gráfica. Que no sé si se va a escribir coronavirus, si se va a escribir como políticas monetarias y fiscales inéditas o nunca vistas, o periodos del dinero que vale cero. Vamos a ver qué nombre se Sí, pondrá, pero creo... o el periodo de tasas de interés negativas, que es algo que no hemos visto y al cual nos estamos enfrentando y no tenemos muy claro todavía Exactamente, cómo va a funcionar el exactamente. mundo. Entonces, por eso quise hacer un pequeño repaso, porque es tal la magnitud de lo que estamos viendo ahora que creemos que va a ser un evento sin precedentes y que ya lo es. Y hay muchos paralelismos, como decíamos, con los 70, o sea, desde el punto de vista de reclamos o de manifestaciones sociales, el Medio Oriente, lo que pasó con el petróleo. Siempre Ujú. hablamos también del concepto de shrinkflation, que a veces no se conoce mucho, pero No, es como la inflación escondida. El shrinkflation es, vos compras un producto que en el tiempo vale siempre 10, un producto de consumo, pero que en verdad es cada vez más chico. Entonces vos estás pagando el claro, mismo precio, en los índices de inflación no lo refleja, pero en verdad tenés una inflación metida por tamaño del producto. Pero bueno, perfecto. entonces, eso es un pantallazo muy grande y muy, muy breve No, y yo creo,
Creo que es interesantísimo en realidad, Santi, este gráfico y ponerle contexto a las cosas. Me parece Sí, que es bien sí, porque relevante uno porque, se olvida de dónde venimos y es clave ver para dónde vamos, de dónde venimos y a qué se debe todo esto y cómo funciona el sistema monetario y a qué es lo que estamos acostumbrados y qué es lo que estamos por ver. de acuerdo. Bien. Entonces, haciendo fast forward de todo ese, desde 1970 a hoy, como hablamos, vos decías bien, Andy, recién, o sea, las respuestas a los gobiernos, de los gobiernos, perdón, a este evento de coronavirus, etcétera, ha sido realmente, o sea, bestial. Mm, Sí, empezando por las tasas de interés y por los balances de los bancos centrales, o sea, lo que han aumentado y lo que proyectamos que se aumenten. O sea, vos hoy estás hablando, hoy veíamos en la gráfica de cuando Volcker mandó subir las tasas de un 20%, hoy estás hablando de una tasa de la Reserva Federal que ya es cero, ujú, que bajó 150 puntos básicos de golpe, que fue ujú, mucho más rápido en otras circunstancias como el 2008, y con el definitivamente. resto del mundo en tasas, y acá estamos hablando de tasa de interés nominal, la tasa de referencia, no estamos contando la inflación, que es un Ujú, elemento que a nuestro entender va a aparecer, no puede no aparecer la inflación en este contexto de emisión y de estímulo, pero es un mundo en que la tasa de interés en los países desarrollados, cero, incluso en algunos países negativo. Eh, Estados Unidos solamente el balance del Banco Central va a pasar de unos 4 a unos 12 trillones. O sea, cuando hablamos de trillion desde el punto de vista americano, ¿no? O sea, que son miles de billones de dólares. Eh, si seguimos un poquito más, no Y es solo Estados perdóname, Unidos. y perdóname que te haga volver para atrás, pero digamos, esa gráfica podría ser el paralelismo con la gráfica de cuando Volcker subió las tasas al 20%, digamos. Acá, digamos, Exactamente. visto de otro punto de vista, Estamos lo, haciendo lo inverso. lo inverso a través de la expansión de los balances de los bancos centrales. Y compras y compras y compras y compras. Exacto. Exactamente. Entonces, y es a nivel mundial. O sea, nosotros hoy, y yo hago énfasis en el dólar de Estados Unidos porque nuestros inversores o sus inversores, o nosotros como inversores latinoamericanos, estamos acostumbrados al dólar. Definitivamente. Eh, pero esto es a nivel mundial, ¿tá? Y los gobiernos en el mundo están poniendo más de 8 trillones en las economías para poder estimularlas. Los gobiernos no quieren que esto sea el próximo desastre económico o el peor desastre económico visto en la historia. Y si ven, ahí en verde está Estados Unidos, que es uno de los países que más estímulos está poniendo a su economía. Ni que hablar de la deuda, es algo que es exorbitante, o sea, ahí tenemos, no sé, momentos de guerra civil, Primera Guerra, la depresión de los 30, eh, Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos a unos niveles de deuda que está en la actualidad y proyectado, vamos a estar arriba del 120% del producto, y con un gobierno que, como lo vemos en la prensa, o sea, tenemos que gastar lo que sea para sobrevivir al coronavirus. Tenemos que, esa foto la encontré en un artículo de un colega y me pareció muy interesante con la Sí. plancha de dólares, como quien imprime papel. Mm, Eh, entonces, estamos en un mundo, en una economía que ya venía tambaleando, que no venía creciendo, que se encuentra con este evento del virus y que los gobiernos dicen, acá vamos a poner énfasis, vamos a imprimir, vamos a hacer todos los estímulos que sean necesarios para poder sobrevivir a esta pandemia. Y ya arrancamos, esta gráfica es de hoy, de Bloomberg, que es la tasa de interés real, que hoy hacíamos referencia a esa tasa, ujú. en 10 años. O sea, ya estamos en Estados Unidos en una tasa de interés real negativa. Esto explica, o como ven, esta tendencia a la baja, que la vemos desde hace un tiempo ya, explica por qué el oro ha empezado. Nosotros hablamos de empezado porque cuando el oro tiene bull markets, esto es recién el comienzo, creemos que vamos directo a testear los máximos de 2011 en el último bull market de 1900 la onza, que estamos en 1700 y algo, pero creemos que esto es recién el comienzo, ¿bien? Creemos que es recién el comienzo, que las tasas están negativas y que van a seguir por un rato más negativas, y ni que hablar si la inflación aparece y que creemos y estamos convencidos que va a aparecer. Y podemos, si querés, charlar un poco de eso porque es
La inflación Inter- hoy en día es un tema interesante y discutible. Definitivamente. Me interesa, y capaz que te saco un poco de tema, pero o me adelanto en lo que vos ibas a hablar, Ujú. ese pico que pega en marzo, ¿verdad? La tasa de interés real, que coincide con una caída que tuvo justamente el precio del oro. ¿Querés contarnos algo de eso? Porque no deja de ser un poco llamativo. Es En ese... llamativo Mm, y fue un tema, más que nada, fue un evento de liquidez y exacto. fue el mercado priceando una deflación brutal. O sea, cuando viene el Ujú. coronavirus, cuando se para el mundo, el lockdown, bueno, cuarentena, perdón, en español, Sí, sí. eh, el mundo pricea una deflación brutal. De hecho, el oro tiene una corrección bastante grande en ese momento. Lo cual Y ahí lo, confirma esa correlación entre tasa de interés real y el oro, porque de hecho exactamente, muchos inversores nos preguntaban, pero ¿cómo en un momento de tanto nerviosismo, de tanto pánico, el oro que debería ser un refugio está cayendo? Y esta gráfica lo eh, explicaría, digamos. está priceando una deflación en la economía. Que ya aprovecho, Andy, es tal cual eso lo que tú decís, es lo que pasó en 2008. En Ujú. 2008 el oro, cuando el sistema financiero colapsaba, llegó a caer casi 30%. Y el oro empieza a tener ese rally, primero que encuentra el punto mínimo mucho antes que el mercado, por un lado, o sea que el oro corrige mucho más rápido que las acciones, después Claro. las acciones siguen corrigiendo y el oro ya empieza a levantar. Pero el bull market del oro empieza cuando se anuncian quantitative easing. Ujú. Quantitative easing 1, quantitative easing 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que se está, y que duró unos días, fue un pricing de una deflación brutal, y hizo que esa tasa de interés tenga un spike. La corrección de este año del oro de marzo se debe mucho más, porque el tema de la tasa, son periodos muy chicos, o sea, nosotros atribuimos la corrección en marzo más a un tema de liquidez, Ujú. porque hubo una cantidad de margin calls que los inversores tuvieron que salir a cubrir y empezaron a vender Lo que todo lo tenían. que había a la mano para cubrir esos calls, margin calls. Y dos de los activos que se vieron más vendidos fueron los treasuries y el oro, que son súper líquidos y la gente empezó a venderlos, a venderlos, a venderlos. Pero bueno, antes de pasar al fondo, ese es un poco el contexto. Entonces, estamos en un Clarísimo. contexto que la tasa de interés ya está negativa y vimos cómo se comporta el precio del metal respecto a la tasa y que en términos históricos mm, estamos en una economía sin precedentes en cuanto a los estímulos que se vienen. ¿Bien? De acuerdo. Ese es el escenario base que estamos planteando de por qué nosotros, y lo estamos planteando desde el 2016, de que ya con el nivel de deuda que había en ese momento era inviable que el Banco Central americano vuelva a la normalización que tanto se hablaba de las tasas. Y es por eso que voy a volver un poquitito para atrás. Es por eso que yo puse esa flechita ahí, en el precio del oro aquí arriba. Esto que está acá es un punto de inflexión que es clave, que fue cuando, aquí se ve ahí, si se recuerdan en el 2018, esa flechita tendría que estar un poquito más para atrás, tendría que estar acá. En el 2018 la Fed venía hablando y Powell venía diciendo, y ahí empezó un poco la pelea con Trump y Powell de que la economía se iba a normalizar, empezaron ya a bajar las compras de activos y eso ya fue de alguna manera hacer un tightening o sacar liquidez a la economía. Pero ahí hubo un punto de inflexión cuando la Fed cambió el speech. La Fed cambió el speech y pasó de decir vamos a normalizar a vamos a ser flexibles. Si se acuerdan, en diciembre del Ajá. 2018, creo que fue diciembre del 18, el mercado se pegó una baja muy Ujú. fuerte que llegó hasta 20%, hasta que la Fed dijo, bueno, en realidad vamos a ser flexibles y salieron a calmar el mercado. Octubre, la famosa corrección que casi llega a ser un bear market, pegó en el palo un 20% entre el Sí, 4 de octubre y el 24 de diciembre. Son las exacto, fechas más o menos. exacto. Después rebotó y después volvió a caer casi 20%. Entonces, ese punto de inflexión, nosotros que también tenemos oferta de productos, ahí fue cuando como que nos terminamos de convencer de decir, no, acá hay algo que tiene para rato, porque fue un cambio de la Fed brutal en la manera en que se comunicaba con los inversores y fue un cambio totalmente radical de speech y lo vimos que se ha sostenido en el tiempo Ujú. bueno, que ahora producto de De esto. coronavirus y demás se va a ampliar. Entonces,
Em, sin sacarles mucho más tiempo, Yo creo que nosotros, acá, perdóname hacer sí, un breve paréntesis. por supuesto. Una de las dificultades que a veces encontramos los inversores y nosotros como asesores, em, es cómo canalizar inversiones hacia determinado tipo de activos Sí. que no son fáciles de encontrar un instrumento, ¿no? Creo que el Ujú. ejemplo más claro es lo que ha pasado con el petróleo últimamente, sin querer hacer Sí, comparaciones, pero sí. definitivamente cuando hay ciertos instrumentos, el oro quizá puede hasta existir una cierta tradición a que, bueno, Ujú, invertir en oro, nuestros abuelos eventualmente compraban las monedas, ujú. uno todavía escucha por ahí las mexicanas, o Sí, bueno, sí, 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 sí. pero claramente en el mundo que vivimos hoy, ya pensar en que canalizar la custodia de nuestros ahorros en la caja fuerte de nuestra casa a través de monedas de oro compradas en la plaza no sería el camino ideal. Entonces, Ajá. acá te estoy levantando un poco el centro, digamos, utilizando Sí. la metáfora futbolística, porque el interés nuestro, y además de que me resulta muy interesante todo el contexto que acabas de dar, es decir, bueno, Ujú. ustedes a través de Merian tienen un fondo que nos puede dar una exposición a este tipo de instrumentos. Y entiendo que esto es un poco lo que venís a contarnos en esta segunda parte. Sí, correcto. Y también les voy a ser 100% sincero. Yo soy de la idea que, como bien tú dijiste, hay muchas maneras de invertir. No vengo a decir que esta es la mejor y la única. De hecho, creo que no debería ser la única de Ujú, invertir en el activo. Creo que hay otras, y la mencionaste tú, y es monedas físicas, ujú, pasivos que replican el precio, que creemos que tienen sus debilidades. ujú, No se olviden que el mercado del oro es un sistema fraccional, o sea, es como el sistema bancario. Y el oro físico, respaldado en los instrumentos pasivos, si bien replica el precio, la relación es más o menos 99-1. ujú, Con lo cual yo diría, si alguien o un inversor quiere tomar una posición táctica al oro de unas semanas, unos meses, porque cree que, como hablamos liso y llano, timbear un poco con el precio y entrar y salir, no me parece mal que compren ese tipo de instrumentos, pero para el inversor que se está replanteando a dónde va el sistema monetario, que se está replanteando, como he escuchado varios decir, la argentinización, y no por decirlo de manera despectiva, de los países desarrollados, con déficits fiscales cada vez más grandes, con impresión cada vez más grande, con inflación que va a aparecer, sí, sí, que sí, van a sí, sí. dejarla correr, y que cree que esto es un instrumento que yo por eso planteaba la presentación así. ¿Es una cobertura o hoy realmente estamos frente a una oportunidad? Porque el oro siempre se vio y es una manera de diversificar las carteras y bueno, de ir a todo ese concepto que ustedes remarcarán todo el tiempo con los clientes, de asset allocation, de estar diversificado, de tener cosas correlacionadas. Toda esa Ujú. historia va, pero yo creo que acá, y lo vamos a ver puntualmente también con la plata, creo que esto hoy es más una oportunidad muy interesante de inversión como el caso en sí, más allá de la diversificación, que obviamente que cumple su rol en las carteras y demás. Entonces, a tu comentario, Andy, sí, eh, para mí lo ideal es hoy tener oro físico. Siempre recomendamos las monedas sobre los lingotes por un tema de visibilidad, por un tema de traslado, de lo que sea. Eh, para el inversor que quiere entrar y salir, instrumentos pasivos que tienen exposición tanto al físico como a las mineras. Pero para el que quiera aprovechar una oportunidad ya más estructural a largo plazo, me inclino por un fondo activo. Y no tiene por qué ser solo el de Merian, porque hay otros muy buenos. El nuestro es un poco distinto y tiene algunas particularidades que yo entiendo lo hacen atractivo. Y eso es la idea de comentarles en un par o dos o tres diapositivas. Clarísimo. Bien, entonces, lo primero de atractivo de la estrategia es la flexibilidad con la que la estrategia se mueve. Y hoy hablábamos de la plata y nosotros queremos hacer énfasis en eso. La plata hoy presenta una oportunidad espectacular de inversión y me voy a ir para adelante y para atrás. Ese es el ratio que hoy hablábamos. O sea, perdón, acá está la oportunidad de la plata. Del lado izquierdo estamos viendo la posibilidad que uno tiene en el caso de la plata y en este caso con mineras de plata
Ujú, de hacer una outperformance al metal físico. Entonces esto es un ejemplo de un rally en el oro, que acá como esto estaba hace 100 y 50 parece chico, pero de 2016, desde enero a junio, fue un rally bastante grande, fue casi 20%. Y miren cómo se comportan las compañías mineras de oro, por un lado, que es la línea verde más clarita, y las mineras de plata. Con lo cual, el efecto de la plata es agregar palancas, agregar, como llamamos en la industria, beta. ¿Bien? ujú, Pero al mismo tiempo, y sin irme del tema de la plata, podemos encontrar momentos en el que el metal cae y las mineras de plata, como van a ver las mining companies, que es las que están acá, caen mucho más ujú, que lo que cae el oro. Pero hay otro tipo de compañías que son las que hacen royalty streaming, que compran producción futura, que incluso se pueden defender y caer menos que el metal. Entonces, lo que estamos diciendo es, nosotros lo que planteamos con esta estrategia son dos cosas. Una, tener exposición al asset class de una manera en la cual, para que ese efecto de diversificación o de seguro valga la pena, necesitas esa palanca, necesitas ese beta, necesitas que cuando el metal suba, que el fondo suba 2, 3, 4 veces el metal. ¿Por qué? Porque si hoy creo que, Andy, le planteas a tus clientes de poner 10, 15%, 20% una cartera en oro, te van a decir, voy a buscar a otro asesor. O sea, no hay chance que un cliente hoy te diga, voy a comprar 20% de mi posición en oro. Entonces, la idea del fondo es que con una exposición de 3% o de 5%, el impacto, el efecto que tengan a esa cartera sea equivalente a un 20%. Por eso estamos ante una estrategia que va a usar la plata para usar ese efecto multiplicador y que va a usar ujú, las mineras para usar ese efecto multiplicador. ¿Bien? ujú. En los momentos que consideren necesario, en los momentos que consideremos que es un buen escenario para el metal y que por ende va a ser un escenario para las mineras. Las mineras son una apuesta apalancada al metal. No importa, van independiente al mercado de acciones. Lo que a las mineras les importa es expansión de margen, o sea, cuánto es el costo de producción, cuánto es el costo del metal, y si esa expansión de margen se da, es donde Ujú, tenés esa palanca y ese over beta o esa exposición más fuerte del metal. clarísimo. Entonces, la idea del fondo es primero hacer oro y hacer plata, y hacerlo tanto de manera física como a través de las mineras. Y acá están los dos posibles escenarios, que no es blanco y negro, pero son los dos extremos. Es decir, en un escenario que estamos optimistas con el metal, un escenario bullish, el fondo va a ser un énfasis más fuerte en las mineras de plata que en las mineras de oro y va a dejar una parte de oro físico como cash o como mínimo que tiene que tener el fondo para estar expuesto al físico. Pero si nos vamos a un escenario más complicado para los metales, supongamos una deflación galopante o que ahora las tasas, el Banco Central dice vamos a subir las tasas, o que estamos frente a una tasa de interés real, el fondo va a reacomodarse y lo que va a hacer es va a vender las mineras, de mineras de plata no se va a quedar casi que con nada, va a cambiar la composición, va a tener mucho más mineras de oro y no tanto de las que producen, sino de las que hacen royalties a otras mineras, a las que operan las minas, y va a tener un 50% en físico y casi todo en oro y casi nada en plata. Entonces esa es la flexibilidad con la que cuenta el manager para moverse cuando estamos en distintos escenarios para el metal. Desde que el fondo se lanzó, que está marcado aquí en esta gráfica, que acá es lo que estamos mostrando, es ese ratio famoso de oro y plata y por qué eso es por motivo por el cual yo estoy insistiendo hace La tiempo en plata. la plata y la mencionaba. Esto básicamente es el gráfico de ese ratio de oro y plata que tocó un máximo histórico desde los 70s, más de 113, 115 dólares, dada la división. Hoy, a los precios de hoy ya estamos en 100, con lo cual obviamente el fondo ya tuvo un primer rally interesante, pero es un ratio que en promedio está en 60. Desde que el fondo se lanzó en marzo de 2016, porque las fechas están el 8 de marzo del 16, el fondo siempre estuvo parado en este escenario que mostrábamos acá, siempre bullish.
Con lo cual es un fondo que cuando la plata performó peor que el oro, obviamente se vio golpeado y quedó rezagado. Pero en los momentos que este ratio cae, como vimos, apenas se lanzó el fondo, después el oro subió y ese ratio, o sea, el oro subió mucho más que la plata y ese ratio se disparó. Pero hoy lo que nosotros esperamos es que este ratio vuelva y es un ratio que siempre tiende a revertir a la media, y es la oportunidad histórica que estamos viendo hoy en La Plata. O sea Que para que eso suceda, y para dejarlo en claro, digamos, se tiene que dar un aumento de la plata por encima del aumento del oro, o una sí, disminución del sí, oro. a ver, muchos clientes nos dicen sí, pero capaz que lo que pasa es que el oro cae y la plata y ese gap o ese ratio vuelve a la media de la manera que no queremos los que estamos invertidos. Ah, Y ahí claro, lo que sí, sí. nosotros decimos son dos cosas, o sea, más allá de todos estos argumentos del contexto en el que estábamos, macro y demás, que cierran por todos lados, los metales hay dos cosas a tener en cuenta, y lo dice ahí la presentación. Ese ratio cayendo, si vos mirás en este contexto histórico y empezás a analizar estos momentos que vemos, que estoy marcando acá con la flecha, que ese ratio cae, han siempre marcado bull markets para los metales. Bien. O sea que ese ratio tiende a cerrarse siempre por un bull market. Y lo otro que es importante entender, y lo que hablábamos hoy, es cómo funcionan los dos mercados. El mercado típicamente en un bull market, los inversores empiezan a comprar oro y los flujos van al oro. La plata no hace nada y queda un poco rezagada. Entonces, una vez que el oro empieza a consolidar nuevos máximos y nuevos máximos y nuevos máximos, que de hecho es lo que estamos viendo en ese entorno de 1700, que se está consolidando, 1680, 1700, ahí es cuando el flujo empieza a ir a la plata. Básicamente nosotros siempre ponemos en la analogía, esto lo que hay que ver es como si fuese un vaso chiquito y un vaso enorme. Entonces, se va llenando el vaso enorme, que es donde está el mercado grande, que es el del oro, que va subiendo y va consolidando. Cuando ese vaso se llena y empieza a gotear al vaso chico, es cuando la plata despega y tiene esos despegues impresionantes. Y ahí está el ejemplo. O sea, ese es el potencial que nosotros hoy vemos en La Plata en relación al potencial que vemos de lo que puede crecer. Y ahí lo que hicimos fue mostrar el último mini o bull market que hubo en los metales después de la crisis financiera del 2008. De vuelta, el bull market empieza cuando empieza quantitative easing, cuando empiezan los estímulos, no empieza cuando se cae el sistema financiero. Y ahí está, no tengo que, la gráfica creo que habla sola, o sea, el potencial de La Plata es impresionante respecto al oro. Y Clarísimo. si analizamos también la misma gráfica que estábamos mostrando hoy, eso, si miramos con detalle, vemos como acá el oro empieza a despegar y ven que la plata despega y se queda, despega. Y en esta parte chiquitita acá, recién la plata hizo este movimiento, que esto, perdón, fue estos días. La plata estuvo en esta corrección grande de mercado, llegó a caer a $11 la onza. ¿Ah? Y recién se está empezando a mover. Ahora estamos en 17, pero miren, hasta si solamente con testear, con que el oro testee los máximos que vimos en el 2011, de unos 1900 la onza, la plata fácilmente debería irse a 30, $40 la onza. Entonces, si tenemos eso en perspectiva y estamos invirtiendo en un fondo que hoy lo que tiene es mucha exposición a mineras, tanto de oro como de plata, ahí tienen una idea del potencial de upside que tiene esta estrategia. Entonces, y de volatilidad, porque en esto hay que ser totalmente claro, o sea, es una estrategia que es volátil. Yo soy de la idea y siempre le digo a los inversores, vayan comprándola, hagan muchas compras, vayan promediando, porque se mueve mucho. Hoy charlábamos contigo, Andy, antes de la llamada, o sea, el NAV del fondo hoy subió 10% en un día. Entonces, es súper volátil, pero es lo que decimos. El fondo está diseñado para un contexto como el que estamos hoy, está Sí, sí. diseñado para esto, y está diseñado, y de alguna manera vos tenés es una buena manera de posicionarte al metal, y es como apalancarte sin tomar deuda, porque estás poniendo una proporción de una cartera de un 5%, después hay que vivir un poco en la convicción, yo personalmente tengo un poco más del 5%, pero que te permite cumplir ese rol de diversificación alocando una porción menor. ¿Bien?
Clarísimo. ¿Dónde estamos invirtiendo hoy? Muy rápido, y para que tengan en cuenta cómo nos diferenciamos de otros fondos, hay dos fondos, de los dos fondos más grandes del mundo, eh, que tienen más que nada mineras, que se llaman Gold Mining. Nosotros, para empezar, solamente invertimos en lo que es Américas y Australia, y hay una razón y es fundamental. Nosotros, el beta en las mineras y esa palanca en las mineras y ese potencial de crecimiento en las mineras, preferimos irlos a buscar en mineras de plata que en mineras de África, por ejemplo, o en mineras de Asia, porque el riesgo idiosincrático es brutal. Entonces vos podés comprar compañías mineras de plata que tienen un market cap de 1 billón, de 2 billion, y que son mucho más líquidas y te dan esa misma palanca o esa misma atribución que ir a comprar un junior miner en África o no sé, en Rusia o en Kazajstán, que de repente no tienen contabilidad, no sabes si está la mina. Entonces, yo lo definiría como un fondo flexible entre el físico y las mineras, y que invierte en mineras de calidad. ¿Bien? Clarísimo. Hoy estamos viendo la oportunidad en las mineras, en las mid-caps, en las de capitalización media, porque las grandes mineras como Barrick, como Newmont, como las típicas que quizás los inversores conocen, son las que se están quedando sin capacidad de producción y van a empezar a comprar a las mineras más chicas. Y hoy tenés un viento en cola impresionante, porque tenés un precio del petróleo, que tú lo mencionabas hoy al principio, el precio del petróleo es entre el 60 y 70% del costo de producción. Llegó a tocar negativo, pero venimos con dos headwinds o con dos vientos en cola fuerte que están acá, y ahora están prendidas todas las luces verdes, el costo de energía, porque acá pusimos 2012 y ahora, perdón, 2001-2012, porque muchas veces la gente que está en el tema nos pregunta, ¿pero por qué mineras? Porque le tengo miedo, porque en el último bull market que hubo de 2001-2012, las mineras crecieron menos que el oro. De hecho, nuestro manager siempre nos dice, uno no sabe mucho de un tema hasta que se equivoca feo. Y él dice, yo me equivoqué feo cuando compré mineras en vez de comprar el oro físico, que subió menos que las mineras. Y la razón era muy sensible, pero yo no la vi. Y era esta: el costo de energía era $100 el barril, el dólar estaba débil, no se olviden que las mineras venden en dólares y tienen costo de producción en moneda local, y no tenían capacidad, incluso hasta la mano de obra estaba carísima. El contexto para las mineras ahora es energía en mínimos históricos, un dólar fuerte que viene consolidándose con una moneda fuerte respecto a las monedas donde producen, no sé, dólar australiano, sol peruano, peso chileno, lo que fuere, y capacidad. Con lo cual hoy sí estás en un contexto para decir, las mineras deberían hacerte un beta de 1,5, 2 veces, 3 veces el precio del metal. Santi, y te agrego una pregunta y te llevo para la otra parte del portafolio. El oro físico, Sí. ¿cómo se custodia en el fondo? Te agradezco que lo preguntaste. Como te comentaba, es un tema que a mí me gusta mucho y que hay muchas Está aristas clarísimo. y era imposible repasarlo en poco tiempo, pero es fundamental eso. Nosotros, a ver, como hoy hacía alusión al tema del oro a través de los instrumentos pasivos y demás, nosotros el oro físico lo custodiamos, está custodiado en Canadá a través de un trust que es 1 a 1. Y además de ser 1 a 1, las prácticas de custodia son bastante más amigables que las prácticas de custodia donde está custodiado casi todo el oro del mundo. No se olviden, los instrumentos pasivos como el GLD, que replican al oro, lo digo de vuelta y lo vuelvo a decir, si querés una exposición al oro de unos meses, comprá y salir, comprá el GLD, pero tiene sus riesgos y tiene sus problemas. Como decíamos hoy, es un instrumento que opera todo con mercados futuros. Bien, entonces te replica el precio con derivados. El oro que realmente, o sea, el oro físico real, la mayor parte del oro físico real, sacando el oro de los bancos comerciales, sacando el oro que tengan los bancos centrales o que tengan los jeques en sus Sí, sí. bóvedas o lo que fuese, está todo principalmente en las bóvedas de HSBC, JP Morgan en Londres. Y ese oro físico es 1 a 100 respaldando todo el papel.
Entonces, por eso yo quería hacer énfasis en el concepto y en el contexto histórico de esto. ¿Por qué? Porque nosotros el oro físico lo compramos por fuera de ahí, lo estamos comprando y les puedo dar el instrumento se llama SPROT, es SPROTT. De hecho, si ven el fact sheet del fondo, es uno de los holdings que dice Parece. 10%, que es el físico, que es un trust en Canadá 1-1, ¿bien? Y que el oro está respaldado, ¿bien? Pero sin irme por las ramas, pero sí No, que y es eso ya importante tener responde, esto porque eso ya responde bastante la pregunta, digamos, porque es una, sí, el tema, es, Andy, es que yo creo que esto es me parece, yo siento que si no tomar conciencia de dónde, o sea, y no es por asustar, yo creo que con todas estas medidas podemos ya tener de vuelta un 2019 que va a subir equity, va a subir renta fija, pero va a llegar un punto en el que la inflación va a aparecer, en que el mundo mm, no va a crecer tanto, y me parece que en estas etapas del ciclo es cuando hay que abrir los ojos y decir, y mirar más al golero, como decimos, desde el está punto de bien. vista monetario. Entonces, es importante y hay que entender también un poco qué es lo que está pasando. O sea, vos tenés un mundo que desde la crisis financiera viene siendo estimulado más y más y más, que los bancos centrales han sido compradores netos de oro. Y esto es algo que el mundo, en la parte en el Oriente, en China, en India, en Rusia, Mm. la gente ahorra en oro. Siempre decimos, los súper ricos y los súper pobres son los que lo tienen más claro, pues son los que ahorran y compran oro. Los que están en el medio, Mm. bueno, incluyo, o los inversionistas típicos, no tenemos esa idea. Y vos decís, los súper pobres ahorran en cositas, en la India compran cositas de Sí, oro, los súper ricos también. es conocida esa especie de estacionalidad que existe o que se dice que existe en el oro, por ejemplo, con las bodas en India, etcétera, ¿no? Pero tal cual, y es así. Y creo que lo que estamos viendo y vamos a empezar a ver es un mundo occidental que va a empezar a cuestionarse y a entender, pero para el sistema financiero, ¿cómo funciona? ¿Y cómo emiten los gobiernos? ¿Y contra qué? ¿Y la inflación? Y cuando yo creo que a la parte western, digamos, de Alemania, un poquito más de Europa para el oeste, estamos empezando a entender y a tener en consideración esto. Y antes de las conclusiones, solo una anécdota que no es menor, pero quiere decir mucho. Uno de nuestros socios quiso comprar los Eagle Coins en Estados Unidos, que son Mm, las moneditas de plata. Y ujú. esto fue después de la corrección en marzo, perdón, que la plata estaba cotizando a 12, 13 dólares la onza. En ese momento le estaban pidiendo 20 dólares la onza. Claro. Entonces, y estamos viendo en lo mismo en el oro, o sea, hay una disociación entre el precio de los instrumentos financieros y tú vas a comprar. Vos hoy para Y el comprar físico. oro físico te están pidiendo un premio de 100 dólares la onza, en el Mm, oro, y en la plata mucho más. Y eso quiere decir algo y esa diferencia, digo, está marca clarísimo. una posible disrupción. Por eso el énfasis en si quieren hacerlo bien, si quieren invertir bien en esta asset class, si les parece que esta historia tiene sentido, háganlo bien. ¿Qué es hacerlo bien? Es tener físico y es tener ese beta con las mineras. Eso es lo que estamos diciendo. Y las conclusiones son esas. Desde el punto de vista de macro, creo que estamos en la tormenta perfecta. Creo que a veces hay que tener paciencia, que capaz que hacemos esta llamada y en 2, 3 días o una semana el oro se cae a 1650. Puede pasar, o sea, esto no es decir que de acá en más todo va a ser para arriba, pero las condiciones en términos históricos están dadas para que esto sea un bull market que tiene para rato. Las mineras están baratísimas, o sea, están tradeando a un 0.5 del net asset value, del NAV, como le llamamos, y creemos que son de las pocas que van a poder tener earnings growth en este mercado junto con las tecnológicas. Eh, y ya no me quiero ir por las ramas a hablar de mercado, sé que estuvieron en una No, charla no. de tecnología también, pero es donde también estamos viendo valor. Y de Perfecto. vuelta, la plata hoy presenta una oportunidad que creemos que es única y que creemos que el que la aproveche va a estar en buena posición para tener retornos bastante interesantes. Impecable, Santi. Te agradezco un montón. Te agradezco también la pasión con la cual nos transmitís las ideas y la convicción. Sé que es así, que hace tiempo que tú nos venís visitando y transmitiendo esto. Sí, Y definitivamente, bueno, es un tema que cada vez
si bien tú nos los venís trayendo desde hace un tiempito, cada vez lo escuchamos más y nos parecía que era un buen Sí, y momento es para lógico, Andy, compartirlo y con estas todos. cosas, generalmente estas cosas son así, o sea, es como, no quiero poner paralelismos con Bitcoin o cosas raras, el oro es algo como que es anticuado, como que no, Mm, pero si nos vamos de vuelta, back to basics, como se dice, y entendemos de dónde venimos, como decía al principio, y claramente, hacia dónde vamos, me parece que es algo que, y en la medida que fue pasando el tiempo y fueron pasando, tuvo que venir el coronavirus, pero los inversores, y ujú, es lógico. He tenido charlas con clientes que me dicen, Santi, esta historia que me contás está perfecta, pero a mí mis clientes nadie me viene a hablar de oro. Entonces yo claro, creo que, y eso va a cambiar, y eso es lo que va a hacer que la gente empiece a mostrar interés. Y lamentablemente, como decimos siempre, buy high, sell low, la gente va a empezar a tomar posiciones ahora, que de mm, vuelta, para mí esto recién empieza, pero ya perdiste pero creo que todavía estamos a tiempo para aprovechar de este bull market que viene en los metales. perfecto. Santi, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y agradecerles a todos, como dije al principio, los que se han tomado el trabajo, el tiempo y han tenido el interés de dar clic y acompañarnos en esta entrevista o en esta serie que hemos llamado Beck Advisors Conversa con los Asset Managers. A Santi, nos encontraremos en cualquier momento, ojalá que físicamente en algún momento nos podamos ver de Por nuevo. supuesto, y a las órdenes para volver a hacer, repetir de repente un update o una charla o si quieren poner foco de vuelta, son muchas cosas y poner foco en Buenísimo, lo que quieran, encantado. buenísimo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.